Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tocar diversos temas, ¿verdad? En cuanto a nuestro crecimiento espiritual, la importancia de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Y también porque nos permite continuar exponiendo su palabra libro por libro. No es común en la actualidad escuchar exposiciones, no nos estamos tirando flores, como decimos acá, o nos estamos presentando como especiales, pero la realidad es que no es común realizar estudios intensivos o exposiciones intensivas de libros completos. Lastimosamente, cada domingo se predica algo nuevo, lo cual no tiene nada que ver con el domingo anterior, y el siguiente domingo se expone algo nuevo, cual no tiene nada que ver con el domingo anterior. Pero incluso en esto debe haber un orden, el cual vemos en la propia Escritura. Y es nuestra oración que el Señor nos capacite, nos prepare para exponer de forma fiel su palabra. Y como iglesia, como congregación, también recibir con agrado esta exposición y ponerlo en práctica y seguir desarrollándolo en nuestros hogares, con nuestras familias. Hace ya ciertos domingos atrás, empezamos con el capítulo 5 del libro de Gálatas. Expuse el primer versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Igual lo estaremos leyendo, igual lo incluí, pero no me estaré enfocando en sí en este primer versículo. Pero tendremos que mencionarlo, ya que está ligado a todo lo que continúa. Me gustaría que oremos principalmente para que el Señor nos guíe en este momento. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque eres bueno, eres fiel. Eres tú el que nos capacita, nos da la fuerza, nos guía. En este caminar de extraer toda información de tu palabra y de esta forma organizarla de una forma comprensible para tu iglesia, Señor. Ayuda a no tomarlo a la ligera, simplemente como escuchando un mensaje más de cualquier domingo. No, ayúdanos a tomar con temor, con reverencia lo que se expondrá. Y así, cada día buscar tu gloria y así también ser renovado a la imagen de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estad firmes, es el título el cual le puse. Les pido que me acompañen en la lectura, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Como creyentes, nosotros debemos ser conscientes de una realidad. Y la realidad es que, bueno, tendremos gran oposición. En toda la Biblia, una de las características que vemos de sus profetas, una de las características que vemos de los seguidores de Cristo, los discípulos, en el tiempo de Jesús, incluso aquellos nuevos creyentes en el Nuevo Testamento, una de las características que vemos en ellos es que sufrieron persecución. Eso es algo que diferencia, ¿verdad?, a todo creyente del mundo. Pero esta oposición no se trata de que, bueno, perderemos seguidores en nuestras redes sociales. Esto no se trata de que, bueno, nos bloquearán del WhatsApp o de otras redes sociales. No, debemos dejarnos de esto, ¿verdad? A cada rato vemos esto en las redes sociales, donde se levantan muchos predicadores, muchos profetas, muchos evangelistas virtuales. Cuando vemos, bueno, estoy recibiendo persecución, oren por mí, me están cerrando mi Facebook. La realidad es que amigos muy cercanos intentarán persuadirnos a que dejemos esto del cristianismo. O puede ser que quizás otros nos digan, bueno, deja esto del cristianismo. Quizás otros nos digan, bueno, modifica esta creencia, que quizás suena un poco radical. Yo también soy cristiano, te dirán. Pero pienso que deberías cambiar esto y lo otro. Igual creemos en el mismo Dios, ¿no? Como les mencioné, pueden ser amigos los que intenten persuadirte. Otras veces pueden ser incluso familia, padres, hermanos. Otras veces pueden ser nuestro alrededor, en la universidad, ya sea, puede ser en el trabajo, o incluso puede ser en lo interno de la iglesia. Por personas infiltradas, los cuales se hacen llamar hermanos, pero en realidad tienen el propósito de estorbar tu caminar en fe y de pervertir el evangelio. Con esto quiero dejarles en claro de que no se trata en sí de que, bueno, te alejarán, o bueno, si de pronto uno no cree, uno no comparte con nosotros esta religión, bueno, si se alejan, en cierto sentido no nos afecta tanto. Pero otra cosa es que intenten persuadirnos constantemente. Ahí está el detalle. Esta era la realidad por la que estaban atravesando los Gálatas. Ellos habían empezado bien, como hemos leído en el capítulo 3, versículo 3. Incluso en el capítulo 4, versículo 15, se mencionan las características de los Gálatas de cómo habían empezado. Habían empezado bien. No obstante, al poco tiempo, una clara desviación en su doctrina se fue notando. El intento de hacer parte de sus vidas prácticas judaizantes, como la circuncisión, guardar fechas festivas también, incluso queriendo cumplir la ley en su totalidad, tomaba gran interés en ellos. Esto quizás
Para muchos suene inofensivo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la circuncisión en cuanto a la salvación? Si al final me circuncido o no, igual no tiene nada que ver con la salvación. Incluso celebrar algunas fechas. Nosotros como panameños somos expertos incorporando a nuestras tradiciones fechas que no son parte de nuestra cultura, no se originaron acá. La Pascua, cosas así que no tiene nada que ver con nosotros, pero lo celebramos. Pero ¿qué tiene que ver eso con la salvación? ¿Por qué tanto interés de Pablo en esto? El punto no se trata en el acto en sí, ya sea de la circuncisión o de las fechas festivas. El punto está en colocar la esperanza futura de justificación en estos actos. Pensar que por medio de realizar estos actos somos salvos. Aquí está la herejía, aquí está el cáncer. Y por eso lo he dividido en tres secciones, en sí, comparando contrastes, podríamos decir así, entre teologías, entre predicadores o maestros y los fines o los finales a las cuales llegarán estos maestros o estas teologías. ¿A qué fin te llevan? Pablo, como lo mencioné, dio inicio con un llamado claro y contundente, y el llamado es a estar firmes, a no ser movidos, a persistir en esta libertad que Cristo nos ha concedido. Como les mencioné, no abarcaré mucho en este pasaje, pero es necesario tocarlo, ya que va conectado con los versículos que estaremos tratando. Pero luego de este llamado a permanecer firmes, Pablo continúa. He aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El término aprovechar hace referencia a un beneficio o a lo que podemos conseguir, ya sea por medio de algo o de alguien. Podemos decirlo de otro modo. Si confías en la circuncisión para salvación, estás levantándote en contra de Cristo y no estás confiando en Cristo para salvación. Cristo para nada le está siendo beneficioso o para nada le está siendo útil. ¿Para qué tienen a Cristo entonces? ¿Para qué siguen mencionando a Cristo? La vida de Cristo, su enseñanza, su muerte y su resurrección no la ven beneficioso, no la ven útil. La están tirando por el suelo. No obstante, ustedes están buscando los beneficios de la circuncisión. ¿Y cuáles son los beneficios de la circuncisión? O poniéndolo en nuestro contexto, ¿cuáles son los beneficios de vivir bajo las obras o vivir buscando la salvación en actos meramente humanos? La propia palabra nos guía. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, me pasé capítulo. Versículo 3 del capítulo 5. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Aquí tenemos un beneficio de la circuncisión, obligados a guardar la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. Aquí tenemos otro beneficio de vivir bajo la circuncisión, bajo las obras, desligarse de Cristo. Y continuamos, los que por la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este es otro beneficio que llamamos en cuanto a vivir, o los beneficios que obtenemos en cuanto a vivir bajo las obras. En resumen, obligados a guardar la ley, desligados de Cristo y caer de la gracia. Esto es lo que obtenemos, lo que conseguimos
por poner nuestra confianza en toda obra humana. La esclavitud ante la ley, desligarse de Cristo y caer de la gracia. No creas que puedes, en parte, confiar en tus obras y en parte confiar en Cristo. Si has llegado a este punto en el cual, bueno, sí, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo proclamo tener fe en Cristo, pero en otra parte yo sé que mis obras juegan un papel importante en cuanto a mi salvación. Realmente está siendo igual a estos falsos maestros, los cuales decían, bueno, sí, yo también creo en Cristo, nosotros también nos llamamos cristianos, pero eso no es todo. Ellos le decían a los Gálatas, eso no es todo. Deben también someterse a la ley mosaica. Deben circuncidarse, deben guardar las fechas festivas, deben obedecer toda la ley, y ahora sí, entonces, obtendrán aquella justificación o aquella salvación. Estamos siendo igual a estos falsos maestros. O es Cristo o son tus obras. No hay un punto medio. ¿Estás en Cristo o estás en tus obras? O es por pura gracia o es por puro mérito. No hay punto medio. Estás de un lado o del otro. En contraste a esto, encontramos lo que obtenemos, los beneficios de Cristo. El versículo 1 ya lo habíamos escuchado. Estad pues firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres. Los beneficios que hallamos en Cristo es la libertad. Mientras que en las obras somos esclavizados, en Cristo somos hechos libres. Mientras que las obras somos desligados, en Cristo somos unidos. Mientras que en las obras caemos, en Cristo nosotros somos levantados por pura gracia. Este es un claro contraste que hallamos en dos tipos de teologías. La teología de Pablo, fundamentado en la palabra de Dios, en la revelación dada por Dios, y la teología de los falsos maestros. Pablo continúa en el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe guardamos esta esperanza de justicia. Esto haciendo referencia a un futuro escatológico de los creyentes. La declaración final de la justificación en el último día. Los creyentes aguardan por esta declaración final. El término guardar, apekdekomai, hace referencia a un sentir intenso hacia algo. Esta futura declaración de justos. Esto no es simplemente, bueno, lo leí en la palabra, no es algo que simplemente, bueno, suena bonito, pero bueno, tengo que continuar con el día a día. No, esto es algo que todo creyente anhela. Esto es algo que arde en el corazón de todo creyente. No deja de pensar en esto. No deja de meditar en este futuro glorioso que tendremos en Cristo, en esta futura declaración de justos. Quizás lo más seguro nos preguntemos, pero ya no somos justos. No es que somos justos. Hermanos, en un sentido sí, y en otro sentido aún falta. Un ejemplo que podemos tomar es la santidad. La Biblia declara que existe una santidad progresiva. Hay un desarrollo en nuestras vidas en cuanto a santidad. Estamos creciendo en santidad, pero en otro sentido ya somos santos. La Biblia nos declara
santos. Incluso Pablo, en otros pasajes, se refiere a sus receptores como santo, al pueblo santo que se encuentra en este lugar, a la iglesia santa que se encuentra en este lugar. Y esto haciendo referencia a la santidad imputada como lo conocemos. Somos santos, pero al mismo tiempo estamos creciendo en santidad, hay un desarrollo. Sí somos justos, la Biblia nos declara justos, pero en este sentido hace referencia, en este pasaje, hace referencia a la declaración final que tendremos en el tribunal. Justos, justos somos. La esperanza de la justificación es el veredicto final de justicia. Es verdad que los creyentes somos justos en virtud a la unión con Cristo Jesús. Sin embargo, su justicia está oculta al mundo y será revelada el último día. Antes de adelantarme en sí a este punto, debemos reflexionar en estos dos contrastes de teologías, antes de saltar al siguiente punto. La teología de la obra y la teología de la gracia. Y en consecuencia, sus beneficios. Una trae esclavitud y otra trae libertad. Es de mucha importancia comparar estos conceptos teológicos porque la decisión que tomemos en cuanto a qué teología abrazar influenciará mucho en el tipo incluso en el tipo de vida que tendremos, en el concepto futuro que tendremos. Vivir bajo las obras nos traerá preocupación, temor, inseguridad. Y es comprensible. ¿Por qué? Porque no podemos guardar esta salvación. No, con nuestras propias fuerzas no podemos. Así que viviremos diariamente preocupados porque hoy somos salvos y mañana caemos de la salvación. Al siguiente día me arrepiento, entonces soy salvo y antes de anochecer ya he pecado, ya he perdido la salvación. Esto es lo que trae vivir bajo las obras, mientras que vivir bajo la gracia trae seguridad, trae paz y trae una esperanza segura. Esta esperanza no es dudosa, como si aún estuviésemos esperando qué pueda pasar en el futuro. No estamos seguros de qué pueda pasar, como si aún Cristo estuviese luchando, aún Cristo estuviese realizando, trabajando en este proceso de salvación o de libertad. No, Cristo ya ha vencido. Él ya ha ganado. Así que esta esperanza es una esperanza segura. No es una esperanza aún esperando que pueda suceder. Ya es segura. Luego de este claro contraste en teologías e implicaciones, Pablo se enfoca en aquellos que proclaman estas enseñanzas. En el versículo 7, Pablo continúa: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El énfasis que Pablo hace se enfoca en la verdad. Estos falsos maestros, por más mansos y humildes que parezcan, o por más difícil de creer, no estaban proclamando la verdad. Al contrario, su mensaje se enfocaba en no obedecer la verdad. Y al proclamar esto, en consecuencia, no provenía de Dios. En el versículo 8 continúa: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquel que os llama
es Dios. A través de toda la Escritura, el llamado de Dios es a obedecer la verdad y no nuestras obras. Según de Timoteo, me pueden acompañar, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Este llamado no está fundamentado en nuestras obras, no está fundamentado en nuestros actos, en lo que hacemos. Este llamado a la justificación está fundamentado en la pura gracia de Dios. En consecuencia, esta falsa enseñanza debe ser rechazada. Dios no está hablando a través de ellos. Si los Gálatas sucumben a estas enseñanzas, esta grave enfermedad terminará destruyéndolos por completo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hace poco en nuestra casa tenemos una lucha con los pequeños insectos. La sección de arriba de nuestra casa está hecha de madera, así que lo más seguro saben qué tipo de insectos nos quiere invadir. Y leyendo en internet decían, bueno, estas termitas no producen una enfermedad en sí, no son peligrosos, no contagian, no producen ninguna enfermedad. Pero luego decía, pero lo que pueden hacer es que tu casa se caiga. Ok, no me puedo preocupar en cuanto a enfermedad, pero la casa se puede caer encima de nosotros. Así que esta semana me he dedicado a tratar de combatir a estos insectos. Pero poco a poco, si voy dejando que estas termitas vayan apoderándose de nuestra casa, obviamente no tendremos un final feliz como las películas. No, realmente tendremos un final desastroso. Es así también la falsa enseñanza cuando entra a nuestro corazón, a nuestra mente. Poco a poco van entrando, lo vemos como algo inofensivo. Ok, es tu posición, decimos, pero están ahí. Constantemente, amaneces, sales, están ahí, persuadiéndote. Al atardecer, al anochecer, continúan ahí, susurrando a tus oídos. Y nosotros debemos mantenernos firmes en lo que hemos recibido de parte de Dios en su palabra. Hermanos, las herejías no son suaves con nosotros. Estos, al entrar, buscan destruir todo a su paso. La única forma de no sucumbir es estar perseverando y permaneciendo en su palabra. Es lastimoso que muchos toman esto a la ligera. Los ves saltar de iglesia en iglesia, de movimiento en movimiento, de religión en religión. No buscan a Cristo, más bien buscan su bienestar, buscan su comodidad. La iglesia debe servirle a ellos y no debe cumplir la función a la cual fue llamada, de proclamar la gloria de Dios, de servir a Dios. De igual forma,
Estas herejías no son suaves con nuestros hijos. Por esta razón debemos guiarlos en el caminar de la fe, comprendiendo que más adelante ellos tendrán que, por su propia cuenta, enfrentarse a todas estas herejías. Es lastimoso que muchas iglesias lo que se dedican a hacer con los niños es ponerlos a pintar. Bueno, pinta el arca de Noé. Y termina de pintar y ya, pues terminó la escuela dominical. Pero salen de la iglesia y el mundo no te pone a pintar como que, bueno, a la serpiente para que tenga relación con la serpiente. No, salen de forma visual, empiezan a exponerle perversidades a nuestros hijos, de forma auditiva empiezan a susurrarle perversidades a nuestros hijos. Ellos no son suaves con nuestros hijos. Ellos son crueles con nuestros hijos. Y nosotros, lo único que hacemos es ponerlos a pintar el arca de Noé. Debemos ser más intensos en la enseñanza de la palabra de Dios con nuestros hijos. Debemos estar más preocupados en lo que ellos están recibiendo. Decimos, bueno, no llevo a mi hijo a la iglesia, no llevo a los niños a la iglesia, o no llevo a mis familiares a la iglesia porque quizás les parezca aburrido, pero estoy tranquilo con lo que reciben en el mundo. Ahí sí no pasa nada. Pero estoy preocupado de que la iglesia sea chocante, de que la iglesia con su predicación sea fuerte. Por eso mejor no. Pero en el mundo, ahí sí estoy tranquilo con lo que reciben por medio del mundo. Qué preocupante debería ser esto para nosotros. Hermanos, el mundo es cruel. Pablo, luego de presentar este contraste de teologías, e incluso de sus promotores, también se dedica a presentar el fin que tendrán ellos. Yo confío, versículo 10, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Recordemos que para el creyente el fin escatológico es la proclamación de justicia en el versículo 5. Pero estos falsos maestros, el fin de estos falsos maestros es juicio o condenación. Versículo 10. Cristo y su gracia de un lado, las obras y la ley de otro lado. La libertad de un lado, la esclavitud de otro lado. La proclamación de justos, la declaración de justos de un lado y la declaración de juicio del otro lado. Al parecer algunos sostenían que Pablo continuaba enseñando la circuncisión, como vemos en el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claramente, si él estuviese enseñando aún la circuncisión, no tendría persecución. La razón por la cual él recibía esta gran persecución era por su enseñanza. Su enseñanza era testigo. Su enseñanza estaba fundamentada en la pura gracia de Dios. Esta enseñanza iba en contra de lo que nosotros llamamos en contra de la corriente. Y por último, Pablo hace una declaración un poco chocante.
Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Sí, hace referencia a la mutilación de los genitales, pero en sí la ilustración lo que nos hace entender es que ya sea que te circuncides una pequeña parte de tu miembro o te mutilases todo tu miembro, es lo mismo, de nada sirve, de nada contribuye a la salvación. Así que si está proclamando esto de la circuncisión, mejor mutílate. Es lo mismo, de nada sirve. Y esta mutilación, muchos escritores dicen que también hace referencia a las prácticas paganas. En otras palabras, o dicho de otro modo, la circuncisión no es nada mejor que aquellas prácticas paganas. Al final en cuenta, es paganismo. Hermanos, como hemos leído en el primer versículo, estemos firmes en los beneficios que hemos obtenido en Cristo. La libertad y una futura declaración, una segura declaración de justicia. Pero si nos desviamos buscando obtener esta justicia por medio de las obras, obtendremos beneficios también, pero estos beneficios son esclavitud, condenación. No hay punto medio, es Cristo y su gracia, o son las obras y la condenación. Pablo no tenía la intención de decir que los gálatas estaban ya condenados. No, muchos escritores dicen que esta declaración, más bien, Pablo lo hace intencionalmente para que ellos se preocuparan por su estado. Muchas veces es necesario que se nos recuerde esto. Como creyentes, llegamos también al punto de estar seguros de nuestra salvación. Y es muy importante que estemos seguros. Llegará un momento donde habrá duda, pero es necesario que también estemos seguros de aquella salvación que hemos tenido en Cristo. Pero también es importante escuchar los peligros que corremos con estas herejías, porque así estaremos atentos a estas malas enseñanzas que pueden ir entrando en nuestras iglesias, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, este es mi deseo, que esta esperanza esté fundamentada en Cristo, en su obra, en su gracia, y no en ti. Una de las cosas que siempre proclamamos y anunciamos es de que, bueno, entonces, o una de las cosas que normalmente escuchamos en respuesta, decimos, bueno, entonces, ¿para qué voy a hacer buenas obras? Muchas veces escuchamos de parte de otros, ¿para qué entonces hago esto si al final no tiene implicaciones en cuanto a la salvación? No, es verdad, esto no tiene implicaciones en cuanto a la salvación, pero sí revela mucho de nuestra condición, sí revela mucho de nuestro estado espiritual. En otro momento estaré tratando estos puntos en cuanto a las obras y comparándolo y contrastándolo con la salvación. En conclusión, hermanos, según el tipo de teología que tengamos, así será nuestra comprensión de la palabra, así será nuestro estilo de vida. Dependiendo del tipo de teología que tengamos, viviremos preocupados o viviremos en paz. Y esto traerá conclusiones graves a nuestra vida. Una traerá condenación, mientras otra, la conclusión final será la declaración de justos. Hermanos, les pido que me acompañen en oración, pidiéndole al Señor
que nos mantenga, que sea Él el que nos sostenga en este caminar. Y como leemos también en el Padre Nuestro, que nos aleje de toda tentación. Les pido que me acompañen en oración. Señor, Señor, te pedimos perdón porque no somos firmes, no somos constantes, fácilmente caemos, fácilmente sucumbimos a toda declaración adornada de hermosura. Fácilmente sucumbimos a todo esto. Por eso es nuestro anhelo no depender de nuestros actos, es nuestro deseo no depender de nuestras obras, sino depender de ti y de lo que tú has obtenido para nosotros. El tiempo que estemos aquí en la tierra debemos permanecer firmes, debemos reflexionar, debemos profundizar en tu palabra para que cuando lleguen estos momentos donde la iglesia sea removida, donde la iglesia sea perseguida, donde la iglesia sea constantemente atacada, nosotros nos hallemos firmes, nos hallemos de pie. Mientras que muchos lleguen a correr, mientras que muchos huyan y también nos persuadan a huir junto a ellos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, de pie en lo que tú nos has revelado en tu palabra. Esta esperanza no es una esperanza dudosa, no es una esperanza sin comprensión, no, es una esperanza segura. Y nosotros tenemos la plena seguridad de este futuro fin junto a ti, Señor. Este mensaje abunde en nuestro corazón, que llene nuestra mente, que al salir de esta iglesia, que al salir de estas cuatro paredes, podamos reflexionar en todo lo que nos ha revelado y así durante la semana llenarnos más y más de tu palabra para que esto sea lo que nos guíe en nuestro caminar, ya sea en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra familia, donde sea que estemos. Que abunde tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.